Antes de nada, voy a empezar, no me gusta hacerlo, pero voy a empezar justificándome. Me ha llamado la atención al llegar Samuel Martínez, me ha dicho, ojo Efra, que hoy no está ningún anciano, ni el candidato, ni el expastor. Pues no lo sabía, la verdad, no había caído, así que hoy no tenemos la presencia de ninguna autoridad de la Iglesia. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, me quiero justificar porque la reflexión de hoy la escogí no la escogí, me la asignaron porque tenía que predicarla en Santa Coloma la semana pasada y cuando la empecé a preparar la vi oportuna para San Boi. Y entonces es el texto que que el Señor puso para que compartiese y es el que voy a compartir. No ha habido manipulación humana para predicar esto hoy. Pero bueno, el Señor sabrá por qué puso ese texto en Santa Coloma hace una semana y por qué hoy, coincidiendo con la ausencia de los ancianos, ha coincidido que me toque asignarlo. Así que voy a hacer una oración porque necesitamos que el Señor esté presente de una forma especial para que sea Él hablando a través de mí, no yo a través de Él, y que podamos salir edificados y exhortados y nutridos, alimentados por su palabra. ¿Sí? ¿Parece bien? Padre, te damos muchas gracias por tu presencia aquí, lo único que da sentido. Señor, si estamos aquí hoy es porque tú nos lo has permitido y si hay algo que bendice, que nutre este tiempo es que tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Te damos las gracias por haberte acercado, por habernos salvado. Y Padre, te pedimos en este momento que hables a través de mí, Señor, que yo mengüe para que tú crezcas, Señor, y que todos aquí en esta mañana salgamos edificados por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues cuando empecé a preparar este sermón hace 2 semanas, me llamó la atención una noticia. Si me permitís voy a sacar el móvil porque la voy a leer. Yo suelo leer las noticias cada semana, cada día. Me gusta estar actualizado. Leo 324 normalmente, las noticias del 324. Y justamente el día que leí el texto, que hoy vamos a ver, abro las noticias y leo 2 noticias un tanto curiosas, no comunes. Y dije, vaya, esto tiene que ver con el texto que me toca predicar y han pasado 2000 años y tiene mucha relevancia. Os lo leo, 324, hace 2 semanas aproximadamente. El día lo pone aquí en la noticia, pero sí. El 28 del 5, ¿de acuerdo? Atentos a la noticia. España és el paradís per a les sectes. La impunitat legal empara als falsos gurús. ¿Qué os parece? España es el paraíso de las sectas. La impunidad legal ampara los falsos maestros. Y la noticia desarrolla este tema. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto, no, Efra? Pues tiene que ver con el texto de esta mañana. 2 Corintios 11 es el texto que vamos a analizar. Recuerdo hace más de 10 años aproximadamente cuando empezamos en Santa Coloma, abrimos el local de Santa Coloma y con toda la ilusión de salir a la calle los viernes a buscar a jóvenes, una de las primeras experiencias que me tocó en el pecho y que me hizo como despertar de golpe fue que al llegar a una plaza llena de jóvenes de 12, 13, 14 años, invitarles a venir al local de Santa Coloma a pasar un rato con nosotros, uno de los jóvenes más osado, más valiente, delante de todos, como un grupo de 20, nos dice a mí y entonces a Rodrigo, no voy a ir allí,
porque mis padres me han dicho que habréis abierto una secta y nos queréis comer la cabeza. Esa frase, de golpe, en mi introducción a la evangelización en Santa Coloma, me impactó. Porque claro, fue muy directo y muy claro. Y de alguna manera nosotros, los que llevamos tiempo en la iglesia, pues damos por sentado que no es una secta, ¿verdad? El cristianismo no es una secta, pero tristemente de estas puertas para afuera hay mucha ignorancia o desconocimiento. Y para muchos somos una secta. Claro, Cataluña es un contexto, según nos dicen las noticias, donde están proliferando los gurús, los líderes, y se están haciendo con muchísimos feligreses a los que le están sacando el dinero y les están convenciendo y manipulando. Entonces el cristiano hoy en día tiene que justificarse también y un poco aclarar qué somos y de dónde venimos, qué hacemos. Pues estamos en el siglo XXI. Pablo, en el mismo siglo I, ya tuvo que abordar situaciones como esta. Segunda de Corintios, capítulo 10, que es el que hoy vamos a ver, es exactamente esta situación. Os pongo en contexto. Pablo empieza a predicar el Evangelio. Él empieza a viajar y empieza a extender el Evangelio por diferentes lugares y se empiezan a crear comunidades cristianas, entre ellas la de Corinto. Pablo, como líder, plantaba una iglesia, conseguía seguidores y se iba. ¿Y a través de qué? De carta mantenía la relación con aquellas iglesias que había construido. Hoy en día hay otros mecanismos por los cuales los líderes que se mueven consiguen mantener a sus feligreses y extenderlos por diferentes puntos. Pero se nos dice que en Corinto, cuando Pablo abandona Corinto, porque claro, tenía que seguir extendiendo su doctrina, dentro de esa comunidad que había creado en Corinto, surgen unos falsos maestros. Surgen lo que él llega a denominar superapóstoles. Personas que cuando Pablo se va, aprovechan para sacar tajada del, permitidme la expresión, el chiringuito que Pablo había montado. Y Pablo tiene que escribir a los corintios y alertarles de estos personajes que están aprovechándose de que Pablo no está presente para sacar rédito de la situación. Este es el contexto de 2 Corintios 11. Y me gustaría en esta mañana hablaros de 4 aspectos que encontramos en un líder cristiano que vemos en Pablo, que Pablo utiliza en este texto para demostrar o argumentar acerca de cómo es su autoridad en la iglesia, en la cual está siendo cuestionado. ¿Entendéis por qué decía lo de los ancianos? Porque Pablo va a defenderse, va a rebatir a aquellos que cuando él no está presente hablan mal de él. 4 características de cómo es un líder cristiano, un gurú, un maestro. ¿Y cuántos nombres hay hoy en día para hablar de los que hacen o lideran cualquier tipo de religión o secta? Empezamos. 2 Corintios 11, versículo 1. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. 2 Corintios 10. ¿He dicho 11 todo el rato? Perdonadme, es el 10, ¿eh? ¿Y por qué he dicho 11? Vaya gurú. No me creáis a mí, ¿eh? Leer.
yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Fijaos, Pablo escribe a los Corintios y les dice que hay ciertas personas entre la congregación, estos que después llamará superapóstoles, falsos maestros, falsos profetas, que mientras él no está, están aprovechando para hablar mal de él mientras no está presente, ¿no? Todos conocemos este perfil de persona, ¿verdad? Nuestros trabajos, colegios, entre nuestros amigos, que cuando estamos presentes guardan la cara, hablan bien, se comportan, pero cuando no está la persona, cambiamos de parecer, ¿no? Esto es lo que estaba pasando. Y estos falsos maestros estaban aprovechando la ausencia de Pablo, que no tenía la facilidad de hoy en día para ponerse otra vez en contacto con sus seguidores, porque las cartas no tenían la agilidad de hoy en día del Zoom, y aprovechaban esas ausencias para ganarse la confianza, para liderar al grupo de fieles que había quedado en la ciudad. Pero su técnica, su estrategia consistía no en seguir las enseñanzas que Pablo había transmitido, sino que menospreciaban, ridiculizaban a Pablo. Su manera de ganar a los demás era desacreditando lo que Pablo había enseñado. Hasta el punto que dice la Escritura que llegaban a decir que era torpe de palabra, que Pablo era como escribiendo por carta muy chulito, pero cuando estaba presente era muy humilde, muy manso y poca cosa, poco valiente. Hasta ese punto llegaban a menospreciar a Pablo. Pero Pablo dice, no os equivoquéis, cuando volvamos, si es necesario, ya trataremos con aquellas personas que desde lejos se aprovechan de nuestra ausencia. Estos son esos lobos en medio de la iglesia que intentan aprovecharse de la ausencia del liderazgo. Pero yo quiero, si veo algo claro en esta situación, y creo que se entiende muy bien claramente en las palabras de Pablo, dice que él nos habla, dice, os ruego por la mansedumbre. ¿Sabéis lo que es la mansedumbre? La mansedumbre no tiene nada que ver con no tener valentía. Los toros mansos son aquellos que lideran y guían a los toros bravos. Ojo, ¿eh? La mansedumbre tiene que ver con esa capacidad desde la humildad, desde la sencillez, de ganarte a los más impetuosos. Pablo no habla de que él vaya a tener temor de llegar allí a arreglar las cosas. Dice, cuando llegue el momento y vaya a la ciudad, pondremos orden. Así que no debemos confundir la humildad con la valentía, con el valor de hacer frente a las situaciones. Un líder cristiano, aunque es humilde y es manso y puede llegar a rogar, no requiere en ningún momento de imponer ni exigir a nadie. Pablo era humilde y manso. Fijaos en el versículo 2, dice, ruego pues que cuando esté presente, o sea, cuando yo vaya allí, no tenga que usar de aquella osadía, esa valentía, con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente, o sea, contundentemente, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Qué significa esto de andar según la carne? Pues bien, lo que están es acusando a Pablo de que él está viviendo la vida, por decirlo de alguna manera, vivir del cristianismo
para su beneplácito, para disfrutar de sus placeres, y aquellos falsos maestros menosprecian o desorientan a los cristianos, confundiendo los fines y propósitos para los que Pablo servía a Cristo. Ellos no andaban según la carne. Y fijaos en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fijaos, hemos visto la personalidad de Pablo, humilde y manso. Pero ahora habla de sus armas. Y esto me ha hecho durante estos días reflexionar mucho personalmente. Dice que las armas que utiliza son poderosas en Dios. Y quisiera llamaros a la reflexión en estos días, en el periodo en el que estamos, ¿no? De candidato, pastor. Hoy no está aquí, así que no hablo mucho con él, no voy a vender a Jonathan, ni mucho menos. Pero bueno, le afecta lo que voy a decir ahora mismo, ¿no? Cuando yo pensaba en un sustituto del pastor, piensas en cuál es tu perspectiva de cómo debería ser un pastor, ¿no? Y si hay algo que me ha llamado estos días la atención de este texto, tiene que ver con estos versículos. Y es que muchas veces esperamos que el líder cristiano sea una persona elocuente, que sepa convencer, que esté preparada teológicamente en los mejores seminarios, que tenga experiencia a ser posible, que sepa liderar un grupo. Y empezamos a hacer un conjunto de requisitos, técnicas humanas, que esté formado, que sepa convencer, que tenga argumentos, que cuando esté a su lado me sepa, ¿no? Y justamente Pablo lo que dice, mirad, nuestras armas no tienen que ver con las capacidades. No tienen que ver con las capacidades. Tiene que ver con el poder de Dios. Y la carta de los Corintios tiene mucho que ver con Efesios. Y en Efesios os acordáis de la armadura de Dios, ¿no? Pablo aquí habla de las milicias, de las armas. Pablo está pensando en que la armadura de un pastor, de un anciano, de un líder, es la armadura de Dios. Su espada es la palabra. La coraza de justicia, ¿os acordáis? Esos son las capacidades, el potencial que debe tener un líder. No si sabe hablar mejor, si ha hecho homilética, todo esto ayuda, no voy en contra, ¿eh? Pero no por ser más atractivo humanamente. Hoy en día los pastores muy televisivos, no arreglados, una capacidad de hablar bien, ¿no? Eso no es el arma de Dios para llevar el evangelio, para transmitir el cristianismo. Eso es lo que hacían los falsos maestros. A través de su elocuencia, que se ponían en las plazas, eran capaces de convencer, de engañar, a través de sus técnicas. El líder cristiano no se va a caracterizar, o no debería caracterizarse por sus capacidades, sino porque en él se manifiesta el poder de Dios, obrando a través de él. Hemos visto el carácter, la personalidad,
Pero ahora quiero hablaros de los credenciales y de las competencias. A ver, pregunta a la gente aquí presente. ¿Cuántos de vosotros aquí conocéis a Amadeo Llados? Amadeo Llados. Levanta tu mano. No tengas vergüenza, no es religioso lo que voy a hacer. ¿Cuántos de aquí conocéis a Amadeo Llados? Levanta bien tu mano. ¿Vale? A ver, que mire. ¿Quién es? Bueno, no lo conocéis, ¿no? Dani está ahí detrás como, no, yo. Bien, Amadeo Llados, si no lo conoces, puedes considerarte una de esas personas que puede decir que me estoy haciendo grande. ¿De acuerdo? Porque entre los jóvenes, adolescentes, es para muchos un dios, un líder, un gurú que tiene millones de seguidores en España y en el mundo. No os olvidéis, ya veréis que a partir de hoy vais a ver este nombre de golpe y diréis, ¿cómo no me había dado cuenta? Amadeo Llados. Amadeo Llados ha salido esta semana en las noticias porque ha recibido una demanda de más de 1000, ¿cómo se llama? Macrodemanda o de más de 1000 personas que le han demandado porque ha estafado a jóvenes. Han salido psicólogos, psiquiatras hablando acerca de esta personalidad porque es un chaval joven, estéticamente guapo, a cada uno de sus gustos. Algunos ya lo sé, ya no quería tampoco, pero culturista, tatuado, y él lo que está vendiendo al mundo, especialmente a los jóvenes, hasta el punto de estar trayendo verdaderos problemas a padres con hijos, es que él está ofreciendo que a través de tu esfuerzo, el éxito, hacerte multimillonario y rico es posible. Y que si pagas desde 50 hasta miles de euros por seguir sus consejos, vas a conseguirlo. Y entonces todos sus vídeos y su contenido es constantemente rodeado de lujos. Él no se priva de nada. Y vende y promueve que eso es posible. Pero además tiene el valor de decir a los jóvenes que estar gordo menosprecia, insulta a la gente que tiene obesidad, a los pobres por ser pobres. Entonces, muchos jóvenes han creído en su mensaje y le están siguiendo. Y están dejándose dinero y se están arruinando y se están algunos tristemente hasta quitando la vida por no conseguir lo que él dice. Pero no solo eso, sino que esta semana, cuando ha recibido la demanda, ayer dijo en directo que todos los que realmente le conocen le adoran y le respetan cuando le ven y que pobre el que le diga algo en público porque no tienen ningún problema en sacar su pistola y pegarle un tiro. Eso lo dijo hace horas. Este chico tiene millones de seguidores entre las escuelas e institutos. Es un líder de nuestro tiempo. Claro, el cristianismo no tiene este tipo de liderazgo. Es manso y humilde. Este hombre dice que en él está la capacidad, en sus consejos, en su sabiduría, para conseguir el éxito en aquellos que le sigan. Amadeo Llados, acordaros de este nombre. Fijaos que dice Pablo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual es el Señor, la cual el Señor nos dio, fijaos, la autoridad la cual el Señor nos dio, no sus capacidades, porque yo soy quien soy, no, el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Pablo tiene claro que la autoridad con la que él ha llevado el Evangelio a Corinto, con la que él habla, con la que él se dirige, no es una autoridad en sus méritos. Pablo habla porque Dios le ha dado la autoridad, no lo ha decidido él. Pero además dice que es para edificación y no para destrucción. Este hombre se está forrando
a beneficio de jóvenes que están confiando en Él. Y a Él realmente le da igual qué pase con esos jóvenes. En cambio, Pablo era al revés. El verdadero líder cristiano buscará el beneficio y el crecimiento de la fe de aquel a quien lidera, a cambio incluso de perder sus derechos, sus beneficios. Ese es el verdadero cristiano. Aquí me he marcado así en azul bien fuerte, dice, no confundir autoridad con responsabilidad. Yo creo que hoy en día vivimos tiempos en los que la democracia, igual que ha aportado cosas muy buenas, nos está confundiendo. La Iglesia no es una democracia. Dios ha puesto líderes que no se han autopuesto, Dios los ha puesto para que nos lideren, para que nos pastoreen, para que nos guíen. Y yo soy el primero que soy ese bravo toro, ¿eh? Y cuando hasta ahora mi suegro el pastor, pues era la piedra en casa, en el zapato, ¿no? Pero eso no me da autoridad para sentirme, no aprovecharme de eso, ¿no? Pero, hermanos, hermanas, no confundamos autoridad con responsabilidad, ¿no? Todos los cristianos somos responsables delante de Dios, ¿verdad? Todos. De lo que hagamos, de lo que decimos. Pero cuando Dios ha puesto líderes, los ha hecho autoridades. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, a ti y a mí nos va a pedir responsabilidades. Pero a los líderes les va a pedir más. Y eso se nos está olvidando. Porque entramos en un bucle de rebajar la autoridad del liderazgo, yo el primero, el primero y más que seguramente muchos de vosotros, y nos olvidamos que han sido puestos por Dios. Me viene mucho a la mente, ¿os acordáis de David? David ya había sido ungido por Dios. Samuel ya lo había ungido y le había dicho, tú vas a ser el rey de Israel. Pero ¿sabéis quién había entonces de rey? Estaba Saúl. Y Saúl ya sabía David, porque Samuel se lo había dicho, que Saúl no iba a ser definitivamente el rey de Israel. Pero Saúl no era un buen rey. Saúl no era el rey de acuerdo al corazón de Dios. Y llega un momento en que la cueva de Adulán, llega un momento en que David, ya sabiendo todo eso, es su momento, puede matar a Saúl. Lo tiene a un hachazo. Y no lo hace. Pero lo impactante, y lo tengo que leer, lo impactante de la respuesta, creo que a mí me dice mucho. Dice 1 Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres David, al no matar a Saúl, que en aquella época era como se sustituían a los reyes, matándose y ahora te ocupo yo el lugar. Y dijo a sus hombres David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Fijaos, David iba a ser el rey. Saúl estaba en esa cueva porque estaba buscando para matarle. Y en el momento en que David puede matarle y ocupar el lugar que le tocaba ocupar, dice, baste que yo mate al ungido de Jehová. Y es que hasta en esa situación en que a veces los líderes no son los líderes que deben ser, encontramos en la palabra de Dios que el cristiano debe ser prudente y no tomarse la justicia por su banda, sino de ponerla en Dios y que Dios ponga las cosas en orden. Porque la autoridad no viene de nosotros, sino que viene
de Dios. Dice también, la autoridad se manifiesta en la debilidad. Vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Sí? Os invito, aunque no seas cristiano, sea la primera vez que nos visitas, como si estuvieses en clase de relax, ¿vale? Cierra tus ojos ahí donde estás. Algunos ya lo tenéis cerrado, no pasa nada. Yo conocí a un pastor que se tiraba todo el culto con los ojos cerrados y decía que estaba orando. Es verídico, ¿eh? Es verdad que yo creo que me lo creía porque aguantaba erguido así toda la predicación, pero bueno. Cerrar vuestros ojos, ¿sí? Os voy a decir un nombre bíblico e intentar imaginároslo físicamente, por favor. ¿Vale? Sansón. Imaginaros a Sansón ahora mismo. Moreno, rubio, castaño, alto, bajo, delgado. ¿Cómo? Imagínate a Sansón, porque ahora voy a preguntar. Sansón. Vale, ¿cuántos habéis pensado que Sansón era rubio? Levantar vuestra mano. Uno, bueno, está bien. Morenito, ¿no? ¿Cuántos habéis imaginado a Sansón bajito? Levantar vuestra mano. ¿Ninguno? ¿Ninguna? ¿Una? ¿Cuántos habéis imaginado a Sansón fuerte, muy fuerte? ¿Os habéis puesto de acuerdo, no? ¿Y por qué os lo habéis imaginado fuerte? ¿Eh? El texto no lo dice. Sansón hizo hazañas, mató a leones, ¿eh? En ningún momento, igual que David, en ningún momento dice que Sansón era musculado. Es más, ¿dónde venía su fuerza? ¿Os habéis parado a pensar por qué Dalila y todo su séquito de soldados no paraban de pensar de este hombre de dónde sacará la fuerza? Hasta el punto que se llegan a creer que está en el pelo. Probablemente, y esto ya es teoría mía, Sansón, estéticamente hablando, nadie se imaginaba que podía hacer lo que hacía. Primero porque la Biblia no dice que estéticamente era fuerte, pero es que además encontramos argumentos para intuir que nadie entendía de dónde venía su fuerza. ¿Por qué? Porque no eran las armas del ser humano, que es para ser fuerte voy al gimnasio, porque para ganar tengo que entrenar. Porque ¿quién estaba con Sansón? Dios. Porque el líder cristiano no va a ser mejor líder porque haya estudiado más teología, más másters, porque haya convencido a más cristianos a la fe, porque hable mejor y haya hecho más estudios de homilética y hermenéutica. No, va a ser aquel que realmente tenga el poder de Dios. Y nosotros, los que no somos líderes, debemos ver en ese futuro líder el poder de Dios. No fijarnos en lo humano, en las armas de este mundo, en las habilidades de este mundo, en el poder de Dios que manifiesta y desprende la persona que me lidera. Voy acabando, no me queda, pero... Cuarta característica, los éxitos. Versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos, dice Pablo, a contarnos ni a compararnos con alguno que se alaban a sí mismos. Pero ellos, a los que se refiere, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿os fijáis la redundancia?
no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente o desproporcionalmente, no nos pintamos como los mejores, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Fijaos, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros a llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Como decía y como dice la noticia, los grandes gurús, líderes que están hoy ocupando Cataluña y que se están haciendo y están proliferando, lo que buscan son beneficios. Y si estudiáis las noticias os daréis cuenta que el gran problema es que sacan dinero, que hacen con la personalidad de las personas y al final se benefician de aquello que siembran. El Evangelio es totalmente diferente. Los éxitos del Evangelio no son para gloria, para alabanza de uno mismo. Pablo no está diciendo, yo me enorgullezco de todo, mirad lo que hice, cómo llegué a Corinto y cuántos os convertisteis y con esa autoridad me voy a otro lado y digo, mirad cómo levanto masas. No. Él se siente orgulloso, pero como beneficiario de lo que Dios está haciendo a través de él, porque es Dios quien le envió allí. Es Dios quien le utilizó en Corinto para conseguir lo que había conseguido, pero no se extralimita a beneficiarse del Evangelio para su honor personal. Esos falsos maestros se aprovechaban y utilizaban su propia personalidad, sus logros, sus méritos para enorgullecerse y sacar más tajada del Evangelio. ¿Con quién se debe comparar un líder cristiano? ¿Con otro líder cristiano? O sea, ¿Jonathan se tiene que comparar con Rubén? Ahí parece que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Con quién se tiene que comparar un líder cristiano? Esta semana hablando con uno de los ancianos de la iglesia, la verdad es que a veces en conversaciones simples aparecen grandes verdades, ¿no? Y me dijo, Efra, dice, ¿cuáles son los requisitos de un anciano? ¿Lo sabríais decir? ¿Dónde están? Venga, el libro. La Biblia lo dice. Timoteo y ¿qué más? Y Tito, ¿sí? Ahí hay dos listas. 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito del 1 del 5 al 16. ¿Sí? ¿Os los habéis leído? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis qué me pasó a mí? Que durante todos estos meses, intentando yo tenía un gran problema, que al ser el yerno del pastor, pues claro, muchas veces comparan, ¿no? Podrá hacer esto, llegará a esto, hará esto, esto lo cambiará, esto, ¿no? Es una temática que a mí me ha afectado, ¿no? Pero yo lo que tengo que hacer es ir a la palabra y ver si cumple con esos requisitos. Lo demás, lo de menos que haga, o deje de hacer, o vaya a hacer, o sea capaz de hacer, pues dependerá de lo que Dios quiera hacer con ese líder, pastor, obrero, anciano, y el plan de Dios en su vida, con quien sea, ¿no? Y a veces, yo el primero, ¿no? Tendemos a buscar en esos éxitos la respuesta al liderazgo cristiano. Os invito, ¿no?, a que leamos los requisitos en este tiempo, ¿no?, que nos afecta. Y acabo. Objetivos y proyección, versículo 15. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, en lo que han hecho otros, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe,
seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y es que el objetivo, el propósito del líder cristiano es que crezca y madure aquel para el que trabaja. Si un líder cristiano no consigue que aquellos a quienes sirve crezcan en la fe, ese es su problema. Los falsos maestros, como he dicho antes, se nutrían, se beneficiaban de sacar dinero. Si leéis el capítulo 11 veréis cómo al final se aprovechaban y dejaban sin dinero, sin bienes, aquellos a quienes servían, ¿no? Y el cristianismo lo que busca es que tú y yo crezcamos espiritualmente, que nos acerquemos a la obediencia de Cristo. No a sentirnos mejor o peor, a que nos acerquemos a la obediencia a Cristo. Ese es el objetivo y el fin del cristiano. Y el segundo objetivo dice expandir el Evangelio, ¿no? Pablo quería acabar su misión en Corinto, quedarse tranquilo y poder seguir extendiendo el Evangelio, que la iglesia fuese autosuficiente para seguir creciendo, siendo de luz y testimonio alrededor de los suyos, y él seguir desarrollando su ministerio más allá de las fronteras que Dios le iba poniendo, ¿no? En esta mañana os quiero invitar a algo que yo también durante estas semanas he estado haciendo, ¿no? A reflexionar acerca de cómo vemos el liderazgo en nuestra iglesia. ¿Qué lugar ocupa? En nuestro caso hay 3 nombres: Benjamín, Rubén, Isaac. Futuramente, si Dios quiere, Jonatán. ¿Cómo debemos nosotros como miembros gestionar ese liderazgo? Independientemente de cómo sean ellos. Ahí os pongo el ejemplo de Saúl y David. Dios hará justicia, Dios sabe cuando un líder es corrupto, cuando un líder es injusto, lo sabe, ¿eh? Básteme ponerle la mano al ungido de Dios, ¿no? Y que seamos capaces de analizar si a los que seguimos, las referencias que nosotros tenemos, que a lo mejor son fuera de esta iglesia, quién sabe. A lo mejor sigues a alguien, unas predicaciones, yo soy muy de seguir a otros predicadores. ¿En qué me estoy fijando de lo que recibo, ¿no? ¿Qué me está nutriendo de lo que me están diciendo? ¿Por qué les sigo? ¿Es para mi beneficio? ¿Para fortalecer mi ego, mis convicciones? ¿O a lo mejor para distanciarme, ¿no? Bueno, creo que Pablo se encontró hace 2000 años con este reto de gente entre ellos, que habían estado, que probablemente cuando Pablo estaba allí estaban calladitos y sí, Pablo, sí, cuando Pablo se iba, aprovechaban para minar la iglesia. O vamos a ser de aquellos que, fieles a la palabra, la doctrina de Dios, vamos a seguir paso a paso sin desviarnos, ¿no? Fijaos, esto no es una apología ni del pasado de Rubén, simplemente tiene que ver con cómo es nuestra actitud frente a nuestra fe, nuestro cristianismo a día de hoy como iglesia.
Os invito a acabar este tiempo con una oración para que el Señor nos guíe y nos dirija para que esta iglesia crezca y madure con el candidato o no que Dios vaya a poner por delante. Si cuaja, no cuaja, sea lo que sea, que la iglesia esté preparada para abordar esta nueva época, ¿no? Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, aunque tristemente a veces nos fijamos en lo que ven nuestros ojos, en nuestras habilidades humanas, en nuestras opiniones quizá limitadas por nuestra mente, ayúdanos a ver tu plan, tu forma de obrar para llevar a cabo tu obra en la tierra, Señor. Gracias por Pablo, porque siendo quien era, pues incluso, Señor, tú utilizaste su debilidad, su mansedumbre, para llevar a cabo tu misión, ¿no? Señor, ayúdanos a ser también a nosotros humildes y mansos. Señor, y si somos bravos, como es el caso en mi caso, Señor, ayúdanos a ser humildes, a dejarnos guiar y liderar. Señor, pero sobre todo viendo quién hay delante, ¿no? Si tú estás con él o no. Danos esa capacidad de ver más allá de los ojos, a ver si tú estás o no. Capacítanos como iglesia y ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén.